¿Qué es lo que piensas cuando escuchas las palabras psiquiátrico Penhurst, un hogar para los criminales dementes, una oscura prisión para alguien como Jimmy Ray Coates? Después de que Coates asesinó a 7 personas inocentes, le dijo a la policía que no recordaba haber cometido los crímenes. Juró que alguien más, algo más, había tomado el control esa noche. Como todos los que se encontraban cerca, Cristina había escuchado esas historias, y en su mayor parte las había ignorado. No creía en fantasmas y demonios, pero sí en monstruos, solo que no del tipo que se ven en las películas, con sus máscaras de hule. Los monstruos que ella veía eran simples seres humanos rotos que necesitaban de verdadera atención psiquiátrica. Ellos podían parecer tan normales como tus vecinos, tus compañeros del trabajo e incluso tu jefe. Cristina estaba rodeada de los llamados maníacos durante 6 días a la semana. Ese era su trabajo. Era una enfermera en formación. Algunas veces, cuando tomaba el autobús para ir al trabajo, escuchaba a los niños asustarse unos a otros sobre el psiquiátrico calle arriba, donde ella pasaba la mayor parte de su tiempo. Los monstruos viven en Penhurst, susurraban. Bueno, ella sabía que gente como Ricky Dobbs también vivía allí. Ricky era un chico de solo 19 años, guapo de una manera aniñada, con su sonrisa encantadora y su complexión atlética. Parecía uno de esos mariscales de campo que siempre estaban rodeados de reporteros en la televisión. Su risa era contagiosa, y como un niño, encontraba divertidas las cosas más simples, como que a alguien se le cayera su portapapeles, o la forma en que ciertas palabras como en un santiamén sonaban cuando alguien las pronunciaba lentamente. En un santiamén, decía una y otra vez, estirando cada una de las palabras, con cada repetición. En un santiamén. Y a esto le seguía un ataque de risa. Ricky no era un monstruo. Mantenía a buena distancia sus manos, y nunca había intentado agarrar el cabello de Cristina, y no tenía que estar tan fuertemente medicado como algunos de los casos más extremos de su ala de atención. Eso significaba que podía hablar, a diferencia de los zombies. Así llamaba Cristina al grupo tranquilizado, los que necesitaban un sedante para comportarse en el día a día del psiquiátrico. Ricky no era un zombie, y tampoco parecía loco. Lo había estado observando durante 6 meses ininterrumpidos, 6 noches a la semana, como un reloj, en el turno nocturno. Cristina tenía 22 años. Penhurst era su primer trabajo después de haber salido de la facultad, y estaba decidida a hacerlo lo mejor posible. Sus responsabilidades incluían vigilar los pasillos por las noches. Debía revisar a cada paciente de su lista y asegurarse de que estuvieran debidamente atendidos. Palomeaba en su lista el nombre de cada paciente. Luego esperaba 2 horas antes de repetirlo todo, otra vez. Enjuagar, repetir. Limpiar la sala de enfermería, reponer medicamentos, hacer la ronda nocturna, observar, revisar, escribir su informe, revisar, mirar el reloj, soñar con dormir hasta tarde el domingo por la mañana, devorar escondidas una barra de chocolate, caminar, revisar, nadie lastimado, revisar, ningún peligro, revisar. Esa era la vida de Cristina, hasta que terminara su periodo de prueba y se convirtiera en enfermera oficial de Penhurst. Entonces obtendría un aumento, le asignarían su propio casillero y tendría el codiciado derecho a elegir sus horarios. Una mañana, cuando los primeros rayos de sol atravesaban las nubes, el personal titular comenzó a aparecer en los pasillos en un mar de batas blancas. Era su hora de recibir la estafeta. Todos los pacientes están sanos, no falta nadie, dijo Cristina a la jefa de enfermeras. Luego reunió sus cosas y se dirigió a la salida, no sin antes detenerse para observar a Ricky Dobbs una vez más. Se asomó a través de los barrotes de su puerta, pero solo vio una cama vacía. Sus ojos recorrieron la habitación, pero no encontró ningún rastro de Ricky. Estaba a punto de llamar a una de las enfermeras titulares cuando escuchó una voz llorosa. Está bien, lo prometo, lo haré. La voz de Ricky. Cristina abrió lentamente la puerta. Escuchó exclamar a Ricky mientras se levantaba de un salto, asustado. Era alto y musculoso, pero actuaba como un niño pequeño, al que hubieran descubierto haciendo algo que no debería. Cristina vio que había estado en el rincón contra la pared, un lugar perfecto para esconderse y no ser visto desde la ventanilla para el personal, de 5 por 5 centímetros. ¿Te levantaste temprano hoy?, dijo Cristina con tono amistoso. No tengo reloj. Ricky sonrió. En realidad no sé qué hora es. ¿Estabas hablando con alguien hace un momento? ¿Cuál es el problema aquí?, preguntó una bata blanca, irrumpiendo en la habitación. Era un médico, uno de los remilgados. Cristina siempre olvidaba su nombre. Por suerte llevaba la identificación en su bata. Spears. ¿Y por qué tú no estás amarrado?,
observó el doctor Spears, empujando a Cristina para entrar. Pidió apoyo y 2 fornidos camilleros entraron, sujetaron al instante los brazos de Ricky y los fijaron con fuerza a sus costados. Ricky protestó un poco, mientras le regresaban a la cama, que estaba atornillada a la pared. ¡Ah! Me están lastimando, dijo Ricky. No, espere, no hay ningún problema, doctor Spears, dijo Cristina. Yo estaba... ¿Por qué este paciente no está inmovilizado? El doctor Spears le interrumpió con tono acusador, y luego le indicó a Cristina que lo siguiera al pasillo. Abatida, miró a Ricky, que intentaba defenderse del agarre de los camilleros. Esto era su culpa. Si ella hubiera seguido adelante, él no estaría forcejeando bajo el peso de un par de hombres de más de 100 kilos. Ella solamente quería asegurarse de que él estaba bien. Dobbs no ha estado amarrado desde que entré a trabajar aquí, protestó. Es un paciente de confianza que nunca ha causado ningún problema. Por favor. ¿Así que no te dieron instrucciones especiales anoche? No, señor. Entonces alguien más está en problemas, porque dejé instrucciones explícitas para que el personal titular informara al equipo nocturno que, a partir de ahora, todos los pacientes deben estar inmovilizados por las noches, sin importar su rango potencial de riesgo. ¿Puedo preguntar por qué? ¿Pasó algo? Jimmy Ray Cutts. Cristina sintió un escalofrío a lo largo de la espalda. Ya pasaron 5 años desde su infame ola de asesinatos, continuó el doctor Spears. Es un nefasto aniversario, una invitación a la locura. Hay caos en el aire, y esa anarquía será como el olor de la sangre para la voraz manada de inmundicia que guareceremos bajo este techo. Querrán impresionarlo, tratarán de llamar su atención, de conmemorar sus malas acciones, y no estoy dispuesto a permitirlo. Cutts estará bajo vigilancia las 24 horas del día, en custodia protegida, durante las próximas semanas. La policía de Hawkins estará aquí para garantizar la paz. Te aconsejo que te mantengas alerta. Estas personas no son tus amigos, son nuestros pacientes. Y por su seguridad y la suya, espero que los mantengas inmovilizados a todos de ahora en adelante. En un tono aún más grave agregó. Las cosas van a ponerse muy interesantes por aquí. La noche siguiente, Cristina llegó al trabajo un poco más temprano de que de costumbre. No había podido dormir, pues había estado preocupada por Ricky todo el día, especialmente después del alarmante discurso de Spears, que hizo que pareciera que Penhurst estaba a punto de convertirse en una especie de zona de guerra. Casi esperaba que un oficial del departamento de policía de Hawkins la registrara cuando cruzó las puertas, pero todo estaba en silencio. El guardia que solía recibirla no estaba en su escritorio. No había señales de camilleros ni de personal alguno en el pasillo principal. ¿Había olvidado alguna junta a la que debía presentarse? Tal vez sea el cumpleaños de alguien, pensó. Quizá estén todos metidos en la sala de personal, atiborrándose de pastel y ponche. Podré ir por un poco. A Cristina le gustaba el pastel tanto como a cualquiera. Habría sido fácil levantar el teléfono de servicio para confirmar que esta supuesta fiesta de cumpleaños era real, pero lo único que pasó por su mente en ese momento fue: guarda silencio. Esta era su oportunidad de ver a Ricky antes de comenzar el ajetreo y el bullicio de apagar las luces. Ni siquiera se detuvo a colgar su abrigo. Fue directo a la celda de Ricky Dobbs. Sus zapatos chirriaron en el piso de linóleo recién pulido. Los ruidos eran más fuertes a medida que sus pasos se volvían más rápidos y más cortos. Pasó por una celda y luego otra. La puerta de Ricky estaba a la vista, y desde aquí ella podía ver que estaba abierta. Gritó un camillero mientras salía de la habitación corriendo, frenético. Sus pasos resonaron en el suelo. Su uniforme blanco estaba salpicado de sangre, y su mano cubría su rostro. Dio unos cuantos pasos y cayó pesadamente al piso. Una enfermera pronto apareció en el pasillo y corrió a su lado. Sorprendida, Cristina apenas pudo decir con voz ronca: ¿Qué está pasando? La otra enfermera estaba demasiado ocupada para responderle. Cristina se adelantó para echar un buen vistazo a la habitación de Ricky. Parecía la escena de un crimen. Por un momento el tiempo se detuvo. Cristina no podía escuchar los gritos de la gente. Solo oía los atronadores latidos de su propio corazón. Un hombre yacía en el suelo rodeado de médicos y enfermeras. Desde donde estaba, Cristina podía observar que estaba gravemente herido, pero no podía decir exactamente cómo se había producido sus heridas. A juzgar por el charco de sangre, ciertamente estaba luchando por su vida. Algo de eso espantoso rojo también había salpicado la pared, como un escabroso proyecto de arte. Nadie parecía reparar en Cristina. Todos estaban atrapados en un momento sin tiempo, tratando de ayudar al hombre, intentando salvarlo, procurando no mostrarse aterrados ante su muerte inminente. Los latidos de su corazón se normalizaron. Cristina observó el calzado del hombre herido, zapatos inmaculados, tan blancos como el hueso, cómodos tenis de camillero. No estaba mirando la sangre de Ricky. El hombre herido estaba allí, tendido sobre su espalda. Su pecho había sido aplastado por el armazón de la cama de Ricky. Una ambulancia no cambiaría su futuro. Hola,
escuchó que Ricky le decía mientras el sonido del mundo real la asaltaba. El chico le dijo con calma, como si hubieran encontrado casualmente en Hawkins un sábado por la tarde. Un policía lo estaba sujetando contra la pared. Ricky Dobbs había matado a alguien. Cristina estaba segura de que había habido algún error. Ricky no podría haber hecho eso. Querían gritarlo desde los tejados a cualquiera que lo escuchara, pero Spears y los otros miembros del personal titular la mantenían a ella y al resto del equipo de trabajo secuestrados en la sala de suministros. En tanto discutían los detalles con la policía, Cristina ignoró el parloteo del personal y trató de escuchar la declaración de Spears. Las partes que oyó al principio eran cosas que ya sabía. Ricky Dobbs fue ingresado aquí por episodios esquizofrénicos, comenzó Spears. Escuchaba voces desde una edad muy temprana, y luego murmuró las siguientes palabras. Spears quería que Ricky permaneciera bajo su cuidado y supervisión directa. Ricky había estado mostrando un gran progreso con un medicamento experimental, pero ahora estaba, ¿cómo dijo en esa última parte? Quejándose de escuchar voces de nuevo. Corrección, escuchaba una voz en singular. Fue entonces cuando Cristina recordó su última interacción con él durante el turno anterior. Sonaba como si hubiera estado hablando con alguien. ¿Debí informarle de esto a la policía? Su corazón se ablandó cuando recordó cómo él había dicho hola, como siempre, como si no hubiera una escena horrible desarrollándose a su alrededor. La historia oficial simplemente no tiene sentido, pensó Cristina. Estaba haciendo parecer como si Ricky hubiera estado conspirando para aplastar el camillero, como si hubiera aflojado deliberadamente la estructura de su cama durante algunas semanas y de alguna manera la hubiera ajustado a la perfección para que el percance no pareciera sospechoso. Luego, supuestamente, le preguntó al camellero, ¿mirarías debajo de mi cama? Creo que se cayó mi pastilla. Y cuando el camellero se asomó, Ricky supuestamente sacó la estructura de sus bisagras y la aplastó contra él, repetidamente. Ricky no podría haber hecho eso, pensó Cristina. Ni siquiera espanta las moscas en la sala común. Los otros miembros del personal comenzaron a murmurar tanto que Cristina no podía concentrarse en escuchar la conversación que tenía lugar afuera. Solo podía oír las voces a su alrededor, dentro de la habitación. Escuché un sonido así que vine corriendo entonces y lo vi, dijo un conserje, la misma vieja historia. Él detestaba a ese hombre, se llamaba Mick. Intervino un viejo colega camillero. Ese paciente quería vengarse de él por ser tan rudo. Lo escuché decir que alguien le había dicho que lo hiciera, pero ¿saben qué creo? Creo que fue una voz loca dentro de su cabeza la que se lo dijo, agregó un guardia de seguridad. Todos tenemos esa vocecita, ¿no? Quiso decir Cristina. Esa vocecita que nos dice que caminemos a la izquierda cuando deberíamos caminar a la derecha, que elijamos el atajo en lugar de seguir el camino que conocemos, o que presionemos ese botón que advierte claramente no presionar. Todos hemos escuchado nuestra voz interior tratando de disuadirnos para que tomemos una mala decisión. Un pensamiento que te habla tan claramente como lo haría un amigo por el teléfono. En ese momento la vocecita de Cristina estaba hablando. Ella quería decir todo lo que pensaba a sus compañeros, pero no lo hizo. Su vocecita, conciencia, sentido común, maldición, como quieras llamarla, le advirtió que no lo hiciera. Entonces Cristina simplemente se sentó en silencio a esperar que iniciara su turno y así poder ver a Ricky para llegar al fondo del asunto. Más tarde en ese mismo turno, se convocó a una junta de emergencia encabezada por Spears, por supuesto. El médico dijo a los empleados que la policía de Hawkins permitiría que Ricky permaneciera en Penhurst, mientras comenzaban su investigación sobre el homicidio de Mick Hogan, el joven camillero que había muerto 5 minutos después de que Cristina lo viera bajo la cama de Ricky. Tal vez ella solo lo estaba imaginando, pero Spears parecía casi contento de que esta cadena macabra de eventos se hubiera desarrollado, casi como si esto validara su fatalista discurso del día previo. En todo caso, le daba a Spears una excusa para mantener a todos los pacientes sedados, en un estado inducido por los medicamentos, todo en nombre de mantener la paz, por supuesto. Ahora ella nunca obtendría una respuesta de Ricky, no después de unos pocos centímetros cúbicos de algún poderoso sedante. Durante sus rondas de esa noche, Cristina pasó por la habitación de Ricky, que ahora estaba sellada con esa cinta amarilla que se usaba para marcar las escenas de un crimen. Un hostil policía apostado fuera de la puerta se aseguraba de que ningún mirón pudiera colarse para perturbar la sangrienta escena del interior. Ella saludó cortésmente al oficial con un movimiento de cabeza y le preguntó dónde habían reubicado a Ricky. Al final del pasillo, respondió el policía. Mientras Cristina se dirigía hacia allí pudo escuchar la voz de Ricky. Él estaba despierto. Ella pisó un poco más ligero, un poco más rápido. Podía escucharlo hablar en voz baja y áspera, pero no podía distinguir las palabras. Se detuvo frente a las barras de vigilancia de su nueva puerta, justo a tiempo para escuchar una voz grave que decía: «Mañana lo atraparemos». Solo que la voz no sonaba como Ricky. «Hola, chica nueva», dijo alguien. Cristina se dio media vuelta y vio a Sofía, una amable enfermera mayor, que estaba dando la vuelta en la esquina con una jeringa en la mano. «Hola, Sofía».
Noche loca, dijo Cristina. Nah, respondió Sofía con indiferencia. Cuando ya has pasado tanto tiempo aquí como yo. En fin, ya lo verás. El asesinato de ni siquiera es la gran cosa. He visto disturbios, fugas. ¿Fugas? Cristina apenas pudo ocultar su sorpresa. ¿O era emoción? Rodeada por esas barras blancas y grises, escapar parecía una idea muy romántica, como algo sacado de una película. Oh, sí, respondió la enfermera Sofía. Justo antes de que llegaras, un tipo hizo lo que Houdini y desapareció en medio del turno de día. Ni siquiera se llevó los zapatos. A Spears casi le dio un ataque ese día. ¿Cómo es que no había oído hablar de ello? No es el tipo de cosas que nos gusta divulgar. No fue nuestro mejor momento. Mira, cariño, podría sentarme aquí y contarte historias de guerra toda la noche, dijo Sofía apoyándose contra la pared para frotarse el tobillo. Pero con todas las idas y venidas estoy agotada. Necesito sentarme. ¿Te importaría administrarle el sedante a Ricky? Mis tobillos me están matando. Sofía le entregó la jeringa. Por supuesto, ve a sentarte, respondió Cristina, haciendo todo lo posible por ocultar su emoción. Gracias, cariño. Solo lleva a uno de los chicos contigo. Toda precaución es poca, dijo Sofía sonriendo a uno de los musculosos camilleros que estaban cerca. Y con un gesto de gratitud, Sofía abrió la puerta de la habitación de Ricky y dejó entrar a Cristina. El camillero la siguió y montó guardia en la entrada. Hola, dijo Ricky, pero enseguida su voz se apagó. Era claro que estaba un poco conmocionado por la visión de otro camillero. Está bien, Ricky, añadió Cristina ofreciéndole una sonrisa. Estoy aquí para darte algo que te ayudará a dormir. Ricky se cubrió la cabeza con las manos, avergonzado. No era mi intención hacerlo, ¿sabes? No quería hacerle daño. No imaginé que lo lastimaría tanto, dijo con la voz temblando a través de las mantas. Lo sé, Ricky, dijo Cristina. Déjame ayudarte a tranquilizarte. Ahora solo necesito tu brazo. El brazo de Ricky surgió de debajo de la manta. Podía escucharlo sollozar mientras sostenía su mano y buscaba una vena. Por el rabillo del ojo pudo ver cómo el camillero que le acompañaba se alejó de repente de la puerta para hablar con otra enfermera. Por fin estaba a solas con Ricky. Ahora o nunca, dijo la vocecita de Cristina. Pregúntale algo, cualquier cosa. Ricky, justo ahora, cuando estaba entrando, te escuché hablar, aunque no hay nadie más aquí. Y noté lo mismo esta mañana, ¿lo recuerdas? Cuando me viste a mí y al doctor Spears entrar con los muchachos. Sí, supongo. ¿Con quién estabas hablando? Con nadie. Cristina preparó la inyección del tranquilizante, expulsando el aire del émbolo hasta que un pequeño chorro de solución salió por el ojo de la aguja. Cristina lo intentó de nuevo. ¿Quizás estabas hablando contigo mismo? Porque yo también hago eso a veces. Todos lo hacemos. Es algo normal. Silencio. Lo pinchó con la aguja. Él no dijo ni pío. Está bien, solo recuéstate, vas a sentirte un poco cansado y luego... Buck. Soltó Ricky a través de la manta. Él me dijo que lo llamara Buck. ¿Es así como llamas a la vocecita en tu cabeza? ¿Le diste un nombre? Él no está en mi cabeza. Ya no. Está aquí, con nosotros. Cristina sintió que se le aceleraba el pulso. Algo en la convicción de su voz, el sonido que surgía de la masa sin rostro bajo las mantas, fue espeluznante. Eso no era como ella lo había imaginado en absoluto. Ricky siguió. Él está mucho más cerca de lo que piensas. Cristina se tensó. Podía sentir como si la habitación se estuviera cerrando de manera abrupta sobre ella. Él suena diferente ahora. Tan claro como tú y yo, dijo Ricky a través de la manta. Me dice que haga cosas malas. Nunca lo había escuchado así. Paralizada por el miedo, Cristina escuchó la historia de Ricky mientras el resto del mundo parecía quedarse en silencio a su alrededor. Él está enojado. Y tú no quieres hacerlo enojar. Su voz se volvió más lenta. El medicamento claramente estaba surtiendo efecto. O él vendrá por ti. No. Sántiame. La masa debajo de las mantas cayó de golpe otra vez sobre la cama. Los resortes del colchón lo hicieron rebotar un poco. Ricky estaba profundamente dormido, y lo único que Cristina pudo hacer fue sentarse allí y mirarlo hasta que regresó el camillero. Los siguientes turnos transcurrieron sin incidentes. Fueron tranquilos incluso. Los pacientes dormían la mayor parte del día y la noche, y los policías de Hawkins apenas si se alejaban de la celda de Jimmy Ray Coates en el ala este de Penhurst. El pasillo principal, la zona de Cristina, si se le podía llamar así, se sentía como un pueblo fantasma. Esta era su oportunidad de investigar un poco. Cada vez que Sofía y las otras enfermeras titulares salían para descansar y fumar cada hora, Cristina se colaba en la oficina y hojeaba en secreto los registros de los pacientes. Comenzó como una búsqueda de información sobre el pasado de Ricky, pero esos documentos hacía mucho tiempo que ya no estaban ahí.
y quizás habrían ido a parar al escritorio de algún oficial de Hawkins, junto a una dona a medio comer. Pero una noche algo más llamó su atención y su imaginación. Una carpeta roja con la etiqueta exclusivo para personal de administrativo, material sensible. Por lo general habría cerrado el archivero y se habría marchado, pero una vocecita en su cabeza la incitó. Allí podría haber información sobre Ricky, o alguna porquería significativa sobre Spears. Hey, una chica puede permitirse soñar. Tenía que saber qué secretos siniestros estaban dentro de la carpeta carmesí. La tomó y rápidamente repasó sus hojas. Era un informe sobre la fuga de un tal Harlan Buck. La misma fuga infame que Sofía había mencionado. Se leía como las páginas de una historia de terror. Una cama vacía, 2 zapatos vacíos, un hombre invisible se desvaneció en el aire. Esto ayudaba a explicar por qué Spears estaba tan tenso. Había perdido a un paciente peligroso y no podía cometer otro error importante, sobre todo con Jimmy Ray Coates en las instalaciones. Devolvió la carpeta y regresó a sus deberes. Esa fue la noche en que notó que Ricky estaba muy interesado en las paredes de su celda. Unas noches después, una tormenta golpeó Hawkins, derribó árboles e hizo un desastre en las carreteras. Fue tan severa que gran parte del personal titular de Penhurst se vio obligado a quedarse ahí y esperar a que la madre naturaleza les diera oportunidad de regresar, seguros a sus hogares. Esto significaba que el turno de la noche y el turno de día del personal titular se superpondrían y recorrerían los pasillos al mismo tiempo. Cristina temía pasar un minuto extra con Spears. Para un supuesto hombre cuerdo, él la preocupaba más de lo que los pacientes locos jamás podrían. Mientras un trueno resonaba con la distancia, Cristina marcó una ruta hacia la sala de médicos, donde esperaba encontrarse con Sofía, la única enfermera amigable en 15 kilómetros a la redonda. Hola, vine a ayudar con el tranquilizante de Ricky, le dijo con una sonrisa. No esta noche, cariño, Sofía frunció el ceño. El doctor Spears está varado aquí debido a la lluvia y quiere administrar él mismo todas las dosis de esta noche. Cristina se alejó sin decir palabra. Si no podía hablar con Ricky esta noche, al menos podría visitarlo para asegurarse de que estaba siendo tratado de manera digna, como una persona. Cuando dio vuelta en la esquina, en dirección a la celda de Ricky, escuchó la voz de Spears a lo lejos. Comenzó como un murmullo que muy pronto se convirtió en un grito que resonó por los pasillos. ¿Estaba gritando por encima del rugido del trueno que vibraba a través de las paredes? No. Estaba gimiendo. Sonaba como ¡ayuda! En ese momento, Cristina vio a un grupo de camelleros y guardias que se apiñaban alrededor del pasillo, intentando derribar la puerta de la habitación de Ricky. ¡Ayuda! Escuchó a Spears gritar desde el interior. Estaba atrincherado y algo claramente bloqueaba la puerta. ¿Qué pasa? Preguntó Cristina presa del pánico. Quédate atrás, dijo uno de los guardias, antes de empujar su hombro contra una puerta que apenas se movió. Cristina no podía ver el interior, pero podía escuchar los aullidos de Spears entre el griterío de los camelleros. ¡Ayuda! ¡Informen a la policía! ¡Ayuda! ¡Que tenemos un problema aquí! Un camellero salió corriendo en busca de ayuda, y Cristina ocupó su lugar en la puerta. Se asomó a través de las barras de vigilancia para encontrar una tensa escena en el interior. Ricky se había quitado las ataduras de la cama y las había envuelto alrededor de la garganta de Spears. La cara de color rosa pálido del viejo médico estaba poniéndose morada. Ricky seguía apretando más y más fuerte, pero no parecía disfrutarlo. De hecho, se veía increíblemente afectado, y las lágrimas corrían por sus mejillas. Cristina no sabía lo que estaba pasando, pero intentaría razonar con él, si se podía. «Ricky, soy Cristina», gritó. «¿Puedes dejar que el doctor Spears salga, por favor?» «¡No!», gritó Ricky angustiado. «Esto es lo que Buck quiere». Mientras Ricky continuaba mirándola a los ojos, Spears se las arregló para liberarse. Apartó a Ricky de un empujón, el tiempo suficiente para devolver el aire a sus pulmones y separar las correas de cuero de su cuello, y entonces Cristina vio al doctor hacer algo que ningún médico debería hacer. En un ataque de ira, Spears conectó una patada en las costillas de Ricky y lo dejó sin aliento. Luego lo pateó otra vez, y otra. Enseguida quitó las pesadas estructuras de la cama, que estaba bloqueando la puerta. Los camilleros entraron corriendo. Uno tendió a Spears, el otro sujetaba a un lloroso Ricky y pedía otra dosis de sedante. Cristina estaba atónita. Se congeló cuando Spears pasó junto a ella frotándose la garganta. Resollaba mientras le ordenaba: «Ve al control médico y dale a tu amigo su dosis». Cristina regresó con Sofía por una jeringa de reemplazo. Por fuera estaba fresca como una lechuga, pero por dentro echaba humo, furiosa. ¿Cómo se atrevía Spears, un profesional de la psicología, a violar su juramento y castigar así a un paciente? Ella sabía que el doctor tenía que defenderse, pero las patadas extra habían sido demasiado. Habían sido simplemente crueles. No estaba segura de lo que iba a hacer, pero la vocecita en su cabeza exigía justicia para Ricky, y sabía que lo conseguiría de alguna manera.
incluso si eso significaba escribir una carta al Estado y arriesgar su empleo y su futuro en Penhurst. Caminó con paso pesado hacia la celda de Ricky. No se sabía lo que le depararía el mañana a Ricky, pero al menos tendría un buen descanso esta noche, gracias a ella. Antes de que entrara, un camillero le preguntó: ¿necesita refuerzos allí para darle su dosis? No, respondió Cristina. Estaré bien. Es todo tuyo, pero yo estaré justo aquí en el pasillo. Abrió la puerta y vio a Ricky adentro, bajo las mantas arrugadas. Ella había observado este comportamiento antes, y estaba segura de que él estaba lidiando con la situación usando las mantas para ocultar sus emociones, como lo hace un niño cuando se sabe en aprietos, o cuando está asustado, pensó Cristina. Cerró la puerta detrás de ella. «Ricky, ¿estás bien?», preguntó. No hubo respuesta. Cristina se sentó en la esquina de la cama. Podía ver sus muñecas asomando por debajo de la manta. Las correas aseguradas. Lo intentó una vez más. «Ricky, soy yo, Cristina. Está bien estar asustado. Puedes hablar conmigo». No estoy asustado», dijo finalmente a través de la manta. Cristina pensó que sonaba un poco diferente, pero tal vez estaba fingiendo la voz. «¿Te duele?» «Ya no». «¿Ya no? ¿Qué significaba eso?» «Se acerca mi hora, y no hay nada que puedas hacer al respecto», gruñó la voz de Ricky. «No digas eso», protestó Cristina, al tiempo que retiraba la manta para ver el rostro pálido de Ricky, quien la veía fijamente con la boca abierta. Ella lo miró a los ojos, pero no había nada allí, ni siquiera parpadeaba. Sus labios estaban poniéndose azules. Un hilo de sangre se había secado en la comisura de su boca. Ricky se había ido. «Te lo dije», gimió la voz. «Te dije que ya es hora». Pero la voz no procedía de Ricky. Cristina se levantó, miró el cuerpo de Ricky, su rostro, para siempre congelado en una mirada atormentada, volvió a escuchar su voz, pero de nuevo, su boca no se movió. Él no estaba hablando, pero ella escuchaba una voz tan clara como el día. ¿Estaba volviéndose loca? ¿Ricky todavía estaba hablando con ella? ¿Penhurst finalmente había corrompido su mente? ¿Cristina se encontraría aquí algún día amarrada y sedada a la hora de acostarse, con una pastilla en una mano y una vena llena de sedante en la otra? Dejó caer la jeringa y el líquido se esparció cuando se estrelló contra el suelo. Ella se dio la vuelta para retirarse, pero volvió a escuchar la voz. «Sácame de aquí», susurró la vocecita. Y fue entonces cuando la vio, un pequeño agujero en la pared en el mismo lugar donde Ricky ponía su oreja. La voz sonaba como si viniera del interior de la pared. Cristina contuvo la respiración y se inclinó para mirar por el agujero. Un ojo parpadeó hacia ella. Ella gritó y cayó de espaldas al suelo, pero permaneció concentrada en los ojos que la miraban. Ese familiar gemido áspero le hablaba una vez más. «Sácame de aquí». La pared alrededor del agujero comenzó a desmoronarse, como si la estuvieran arrancando desde adentro. Temblando de miedo, Cristina vio cómo los escombros se disolvían hasta revelar el rostro de un hombre que usaba sus últimas fuerzas para arrancar un trozo de yeso. Él estaba enredado en las tuberías entre las paredes, como una marioneta atrapada en sus propios hilos. «Sácame de aquí, en un santiamén». Cristina lo observó muy demacrado. Apenas era capaz de moverse. Estaba encaramado sobre las tuberías, como un andrajoso fantasma de carne y hueso, rodeado de insectos muertos de los que se había estado alimentando para mantener su sangre bombeando. Su rostro era un pálido revoltijo blanco de piel flácida y tejido cicatrizado alrededor de sus ojos. Vestía un raído uniforme de Penhurst, pero no tenía zapatos. El horror se extendió por su cerebro como una tormenta. El hombre invisible que se fugó. El hombre de sus historias. 2 zapatos vacíos. Un hombre invisible. El hombre que decían que había desaparecido. Después de todo no había escapado de Penhurst. Se había colocado en el interior de la estructura y había quedado atrapado en la red de tuberías que recorría las entrañas del sanatorio. Estaba demasiado débil para moverse, pero no para hablar, y estaba hablando con Cristina. El hombre en la pared. «Me llamo Buck», resolló su voz desde la pared. «Buck», se dio cuenta Cristina. Este era el Buck de Ricky. Los niños estaban equivocados, pensó Cristina. Si tan solo los monstruos vivieran en Penhurst, esto sería mucho más fácil de creer que lo que estoy presenciando ahora. «Le dije a ese chico que fuera a la luz, y así lo hizo», dijo Buck con una sonrisa, sus labios curvándose sobre los dientes podridos. «A él le gusta que le digan qué hacer. ¿A ti?» La mente de Cristina seguía dando vueltas, llenando los espacios en blanco. Buck había estado hablando con Ricky, a través de las paredes. Tenía que ser eso. Buck exigía cosas horribles, y Ricky las hacía.
Ricky no tenía más amigos aquí que ella. No tenía padres. No tenía nadie más que a Buck, un hombre que hablaba con él, que lo necesitaba. Precisaba que Ricky hiciera las cosas violentas que él no podía hacer a esas personas que lo habían encerrado. Lo único que Buck necesitaba era una marioneta. Y lo único que Ricky necesitaba era una vocecita que lo